Historia de los licores y portfolio. Hemos dejado por último esta parte, no porque sea menos importante, posiblemente porque sea un poco más complejo. Cuando hablamos de whisky, de vodka, más o menos ya tenemos una idea del por qué y qué es cada producto. Es cierto que y nos pasa a nosotros y nos pasa al consumidor e incluso a otros profesionales del sector. A la hora de individuar, de reconocer licores, pues nos perdemos un poco qué es qué, y es cierto que pues cada licor, cada producto mantiene un poco unas características propias, ¿no? Y vamos a abarcar este concepto justamente debido al hecho de que a menudo, pues, oye, somos profesionales de la industria, creemos saber mucho, pero lo que hay que saber es mucho también. Y pues a veces incluso en reuniones de amigos, seguramente os habrá pasado, la barbacoa, el cumpleaños, las cenas, nuestros familiares, nuestros amigos, dicen, evidentemente, creen que somos expertos y siempre que hay alguna pregunta referente al mundo del alcohol, alguna bebida, nos preguntan a nosotros, porque tienen la expectativa que lo sepamos todo, y esto es muy difícil incluso para alguien que pasa horas y horas estudiando esto. Todo no se puede saber, pero es cierto que al igual que los médicos o al igual que los arquitectos, pues siguen investigando en su día a día, ¿no? para estar al día y para conocer, informarse siempre más. Pues en menor medida deberíamos hacerlo nosotros también para considerarnos expertos. Y bueno, es bastante importante, por lo tanto, estar ahí siempre al pie del cañón, ¿no? Bien, vamos a abarcar esta charla de hoy también con pues lo he dicho, un punto histórico, un punto antropológico más bien. Típica pregunta, por lo menos a mí me ocurrió en el pasado, en la cena. Oye, ¿y cuál fue el primer alcohol que se destiló, que se consumió en la historia de la humanidad? Y yo me quedé varias veces a cuadro frente a estas preguntas, ¿no? Porque realmente pues, salen un poco de nuestro conocimiento del día a día y se juntan con una parte más bien de conocimiento histórico o de culturilla general, ¿no? Como suelo decir yo. Bueno, por tanto, ¿cuál es? Empecemos por el origen de las bebidas alcohólicas. ¿Cuándo se empiezan a consumir? Bueno, para saber esto tenemos que hacer un viaje, emprender un viaje en el tiempo, saltar hacia atrás, un buen salto, un salto de 5.000 años. Y llegamos hasta la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Hablamos del 2300 antes de Cristo, es decir, unos cuantos años. Y en la zona justamente de la Mesopotamia, que a día de hoy sería la parte sur de Irak, lo que viene a ser hoy día Irak. Y bueno, ahí empezaron a desarrollarse las primeras ciudades, tal y como las conocemos hoy día, la organización moderna de civilización. Y lo que veis en la foto es una tablita de arcilla muy famosa que se conserva hoy día en el British Museum de Londres. Y estos simbolitos raros que veis no es otra cosa que ejemplo de escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme fue la primera forma de escritura, por así decir. La escritura es realmente lo que marca la diferencia y es cuando arranca la civilización. ¿Okay? Esta escritura cuneiforme es el primer método de escritura, por así decir, que encontramos en la historia. Bueno, por lo tanto, tú ves esto y dices, ostras, esto seguramente serán unos dibujos que hablan de algún hito importante, histórico, alguna guerra, alguna batalla, alguna proclamación de rey. Pues no, señor. Esta tablita, que es la primera testimonianza de civilización, habla de cerveza. De cerveza. Tal cual. Habla de cerveza porque en aquel entonces la cerveza representaba parte de la remuneración de los trabajadores. Es decir, la cerveza era un poco una unidad de moneda, ¿sí? Y ahí justamente es una historia descifrada por arqueólogos en el que están contando cantidad de cerveza
es un negocio, un trato comercial a base de cerveza. Por lo tanto, el alcohol existía en la humanidad mucho antes que la escritura, tal como la conocemos hoy día, y es un dato bastante curioso. Pero bueno, la cerveza no es lo único que mantenemos de aquella época, mantenemos muchísimas cosas. Y una pequeña curiosidad, por ejemplo, es que las matemáticas en la antigua Mesopotamia estaban basadas en unidades de 60 unidades, no 100 como hoy día normalmente utilizamos, ¿no? 60 unidades, y es debido a esto, por ejemplo, pequeña curiosidad, que aún a día de hoy tengamos 60 segundos que hacen un minuto y 60 minutos que hacen una hora, viene de aquel entonces. Bueno, ¿y por qué bebían cerveza? ¿Cómo lograron saber qué era la cerveza? Pues posiblemente algún día alguien dejó algún tipo de fruta al sol o al aire libre, algún tipo de zumo, y volvió a los días, probó este líquido y se notó alterado, experimentó la típica euforia que produce la ingesta de alcohol, y por lo tanto en aquel entonces, sin saberlo, ya habían descubierto la fermentación que, pues, por lo visto, también lleva unos 5.000 años en la historia del hombre, nos acompaña desde hace miles de años, y de hecho fue una de las primeras formas de elaboración humana de manipulado de alimentos. Hoy día hay esta kombucha, no sé si habéis tomado alguna vez kombucha, por ejemplo, es también un manipulado, una técnica muy antigua, empezó en la China, una técnica a base de fermentación y que encapsula y preserva pues, todas las cualidades de los elementos vegetales que utilicemos añadidos al té. Pequeño paréntesis del día de hoy, por lo tanto la fermentación siempre fue muy presente en nuestra vida, y es ahí posiblemente cuando empezaron a descubrir la cerveza. Sin embargo, entendemos mejor qué es la fermentación en 1850, es decir, bastante tiempo después, cuando el señor famoso Louis Pasteur, francés, explica qué es la fermentación, que no es otra cosa que la liberación de CO2 debido a la actividad de las levaduras que van como Pac-Man, como el videojuego, comiéndose el azúcar. Esta acción de las levaduras que comen azúcar produce calor, ¿no? Produce calor, produce CO2 y produce alcohol. Y esta burbuja que vemos en la foto no es otra cosa que el CO2 que están produciendo estas levaduras, este burbujeo. Importante, por lo tanto, mantener también el calor dentro de este proceso de fermentación. Hay que mantener el calor porque controlar, mejor dicho, si superamos los 35 grados, las levaduras se mueren, por lo tanto se corta el proceso de fermentación y hay que volver a empezar, y esto es aplicable a cualquier proceso de fermentación. Ayer hemos visto whisky, pues pasaría lo mismo cuando hacen la fermentación por abajo de los 35 grados. Bien, hemos visto la fermentación, pero de allí hasta llegar, digamos, a los destilados, hasta los alcoholes, tal y como lo conocemos hoy día, hay un paso previo bastante importante, que es justamente la destilación. La destilación, que no es otra cosa que separar sustancias más volátiles de otras más pesadas, es decir, sacar el espíritu del alcohol. Y esto empezaron a hacerlo los árabes, aunque luego veremos cómo en realidad la destilación pues ya se conocía de forma más primitiva entre los griegos y posteriormente los romanos, pero fueron los árabes en el año 900, es decir, hace ya más de 1000 años, que destilaban. Y la palabra alcohol, de hecho, es una derivación del árabe, alcohol, que significa espíritu. ¿Correcto? Espíritu, porque cuando ellos destilaban, separaban
separaban estos dos elementos, y a la parte que salía el vapor alcohólico, pues le denominaban el espíritu del vino. ¿Ok? El espíritu. Por esto pues lo llaman así, alcohol. Y bueno, lo dicho, también descubren un poco esta técnica, pero previamente los griegos y los romanos ya destilaban, hervían agua dentro de un recipiente metálico con esencias vegetales. En aquel entonces utilizaban este recipiente metálico llamado ambix, ¿ok? Y de ahí es un poco una raíz que nos lleva a la palabra alambique. Destilaban por medio de calor y lo hacían, digamos, principalmente para esencias, para perfumes. Sí. Los árabes, por lo tanto, perfeccionan esta técnica que utilizaban los griegos y los romanos y llegan a perfeccionar este método y llegan a la alquitara, que es el típico alambique que veis en la foto, tal y cual lo conocemos hoy día. No ha variado prácticamente nada, es absurdo, o sea, es increíble creerlo. De hecho, esta forma que tiene el alambique, Polines nos recuerda mucho la arquitectura árabe, ¿no? Pues todos los que hemos ido a Marruecos, a cualquier país árabe, incluso en Andalucía, pues podemos reconocer esta forma de capitel dentro de la arquitectura. Luego veremos un poco más en detalle por qué esta forma. Todo tiene absolutamente una razón científica y funcional. Y bueno, los árabes trabajaban la destilación en alambique de alquitarra, lo dicho, para producir perfumes y medicinas. Importantísimo el legado que aporta la destilación alcohólica en el mundo de las medicinas. Pues pensar que en la Edad Media pues tú te cortabas, posiblemente morías debido a una infección muy grave, o tenías que ir corriendo a ver un curandero que también corriendo fuese a recoger pues ciertas hierbas para intentar curarte. ¿Qué ocurre? Que los árabes se dan cuenta que pueden conservar medicamentos y perfumes durante muchísimo más tiempo, mezclándolo con alcohol, que es un producto inerte, y hace que se mantengan muchísimo más las propiedades de estos elementos vegetales. Bien, volviendo al tema del alambique tradicional de alquitarra, que hoy día se siguen utilizando, sobre todo en el mundo de los orujos. Luego veremos en breve el porqué. El funcionamiento es muy básico. El pote o la caldera es la parte donde introducimos el líquido. Abajo del mismo pues habrá una fuente de calor, fuego. El capitel, que justamente esta parte nos recuerda la arquitectura árabe, es donde se forma, donde hierve el líquido. Y la razón de este capitel es justamente que todo el burbujeo que se produce al hervir el líquido se queda justamente abajo de este capitel. Por eso está hecho, para que se quede aquí. Y los vapores luego suban y se canalicen dentro que es el cuello de cisne. El cuello de cisne que termina con una parte de refrigeración, es decir, es un serpentín. Ahora no se ve en la foto, pero dentro de este cubo de refrigeración, el tubo, el cuello de cisne, sigue en forma de serpentín, y es cuando tenemos se vuelve a condensar. Entonces, del vapor volvemos al estado líquido y básicamente obtenemos una forma de un destilado rudimental, pero lo tenemos. Y esto es realmente un poco lo que hacemos todos los días en nuestra casa, cuando vamos a cocinar espaguetis o cuando nos preparamos una infusión, ¿correcto? Vemos que el agua, cuando llega a ebullición empieza a salir vapor, y la tapa vemos gotitas, condensación. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí vemos el serpentín, justamente que no se ve en la foto, y es lo que hay dentro del cubo de refrigeración.
Bien, todos sabemos que hay distintos tipos de destilados. De uva, de manzana, de caña de azúcar, de trigo, de cebada, de agave. ¿Por qué? Bueno, básicamente siempre en virtud de ciertos valores antropológicos elaboramos lo que tenemos cerca de nuestra casa, de nuestro entorno. Por lo tanto, vemos que en la zona mediterránea abundan los licores pues, a base sobre todo de uva, de manzana, de remolacha. Y también elaboramos licores y destilados con distintos tipos de azúcares, porque aquí lo que estamos hablando es de azúcares. ¿Okay? Fermentación, azúcar. En base al resultado que queremos lograr, es decir, pues un Calvados, evidentemente, es una inteligente utilización de la manzana, la caña de azúcar, la fermentación de la caña de azúcar nos lleva hasta ron. Bueno, hay una parte también muy importante en el mundo de los licores que por definición son bebidas espirituosas a partir con un mínimo de graduación alcohólica de 15 grados, ¿ok? Para ser definido licor, que es una definición muy básica. Bebida espirituosa apta para el consumo humano, que tenga mínimo 15 grados de alcohol y que tenga mínimo 100 gramos de azúcar por litro. Esta en realidad es muy poco. Veremos que en la mayoría de los licores encontramos un contenido que va desde los 150 gramos de azúcar hasta los 300 gramos de azúcar. Y bueno, parte importante también de este proceso es la elaboración, es decir, cómo integramos los elementos que nos interesan de sabor, de olor, perfil aromático y de sabor. Pues hay 4 formas básicas de la elaboración de los licores, son disolución, infusión, maceración y destilación. ¿Okay? Y vienen a ser respectivamente la disolución. En la foto pues lo entendemos realmente de forma muy sencilla, no es otra cosa que un procedimiento mediante el cual tenemos un componente sólido líquido que se puede mezclar e integrar completamente en agua y luego añadirlo a la base alcohólica, es decir, vertemos una esencia, un extracto que se disuelve en una base líquida y se añade posteriormente al alcohol. Este procedimiento se hace en temperatura ambiente, ¿okay? Es como si yo en este vaso de agua he hecho una esencia de bergamota, lo mezclo y lo añado a otra base alcohólica. Disolución, elemental, fácil. Infusión, la hacemos todos los días, todas las noches antes de ir a dormir, es el mismo procedimiento que el anterior, pero utilizando agua caliente, llevando la temperatura de ebullición. Esto empieza a ser importante cuando utilizamos hojas, elementos vegetales. Para extraer completamente las propiedades de estas, pues necesitamos agua caliente para producir una reacción química. Maceración es el método ampliamente utilizado en el mundo de los licores, quizá el que más, sobre todo en los licores de hierbas, en el limoncello. Hay distintos tiempos de elaboración, lo que entraremos más en detalle. Y la maceración normalmente se hace, bueno, siempre se hace en base alcohólica y es cuando necesitamos extraer sustancias un poco más complicadas, que están más intrínsecas de raíces, de hierbas, bayas. Por lo general, las frutas enteras se maceran durante 2 o 3 meses para que extraigan todas las características que tienen. Y en el caso de las hierbas o hojas finas, pues este tiempo es un poco menor y estamos hablando de unos entre 15 y 30 días. Cuando hablamos de aceites esenciales, ya extractos mediante destilación, pues con 2 o 3 días ya vamos bien. La maceración es el procedimiento más importante.
Y la destilación, que acabamos de ver un poco su funcionamiento a nivel elemental, vemos el alambique. Y bueno, es el sistema más enérgico que tenemos, la destilación sobre todo de materias vegetales, para extraer aromas mucho más intrínsecos, ¿no? Bueno, tenemos una grandísima variedad de licores, sobre todo en Europa. Esta es un poco de herencia de los monjes, ¿no? Lo vimos estos días en otra charla, eran un poco los depositarios de la cultura, y además de escribir, de pintar, de dibujar, de trabajar la tierra, por supuesto, de rezar y de atender a los fieles, pues trabajaban licores. Y es por esto que los licores se llenan también de un significado antropológico, tienen este apego a la tierra, ¿no? Y bueno, según la zona de Europa, pues evidentemente tenemos licores con características muy endémicas, utilizando productos muy endémicos que tienen este ligamento con la tierra muy importante, ¿vale? Licores de orujo, limoncello, pacharán, sobre todo lo que es la zona de España. Y vamos directamente del tirón a nuestro afilador. Hemos visto el otro día nuestra nueva imagen, que personalmente me encanta y creo que a todos vosotros también. Bien, afilador con una imagen tan moderna, en realidad no es otra cosa que la sublimación de una tradición muy antigua, la tradición gallega de producir orujos. Y, bueno, dices, vale, ok, en Galicia hay mucha uva, evidentemente, y puede ser una razón por la que ahí se originó la elaboración de este producto. Pero no es solo debido a esto, es debido también un poco a la característica de Galicia. Galicia, que se puede dividir tranquilamente en dos partes, ¿no? Por un lado tenemos la Galicia costera, que es la más industrial, donde la industria del vino es mucho más desarrollada, donde incluso las relaciones sociales y humanas, hay ciudades más grandes, es más desarrollada. Y hay una Galicia interior mucho más escondida, una provincia olvidada, que la provincia de Ourense, ¿no? Justamente en esta segunda parte de una Galicia más escondida, donde se empieza a desarrollar la producción de orujo. Y ahí, digamos, la organización de la sociedad pues era basada, y se basa aún a día de hoy, en un minifundo, quiere decir una vida independiente, pequeñas aldeas muy aisladas, es decir, cada familia, cada núcleo familiar realmente vivía muy aislado de sus vecinos, posiblemente había bastante distancia entre pequeños pueblos habitados que no superaban igual en las 2 o 3 viviendas. De ahí la importancia y la necesidad de que cada estructura, cada núcleo familiar fuera autosuficiente y por lo tanto pues, cada núcleo familiar tenía 2 gallinas, un cerdo, una vaca y pequeños viñedos. Y de ahí pues, una producción de bagazos que se utilizaban para múltiples usos. ¿Qué pasa? Como en toda la sociedad rural, pues la cultura del reaprovechar y reutilizar absolutamente todos los elementos, lo vemos en el cerdo que se utiliza absolutamente todo, pues lo mismo ocurría con la vid, con la uva, y los bagazos no era algo de menos que desaprovechar. ¿Y qué hacían? Pues, oye, siguiendo la tradición de los monjes y esta tradición tan antigua que hemos visto, las costumbres humanas, pues destilan estos bagazos. Y ahí se crea, ¿no?, una figura mítica y muy importante, que es la del aguardenteiro o poteiro. Y no era otra cosa que este señor que iba con una forma muy rudimental de alambique, vemos en la foto una guitarra, y literalmente como una mochila, y este poteiro lo que hacía era moverse entre las aldeas gallegas para ofrecer pues distintos servicios, no último el de afilador también, y de ahí viene también nuestro nombre, es decir, prestaba este servicio a
a los núcleos familiares, desplazándose de aldea en aldea, ponía ahí y hacían, digamos, este trato con las familias. Destilaba parte de estos bagazos para lograr orujo, pues, y a cambio entregaba una cantidad de este líquido, ¿vale? Estos bagazos, para llegar a poder ser destilables, evidentemente tenían que fermentar. El bagazo, la uva, tiene que producir un grado alcohólico que en aquel entonces estaba sigue en una producción muy doméstica, entre los 5, 6, 7 grados, es decir, cubrimos estos bagazos, esta uva, con un telón y lo dejamos fermentar, ¿vale? Es cierto que haciéndolo de esta forma rudimental, pues los agentes atmosféricos participaban mucho más en esta fermentación y por lo tanto de ahí un mayor contenido de azúcar. El metanol, que es esta parte alcohólica tan mala, ¿no? Esto que nos provoca el famoso ciego, pues es algo que se desarrolla durante la fermentación de los bagazos y de la uva. Por lo tanto, también es normal que siga un poco la imagen esta del orujo como un destilado con una vida muy mala, ¿no? Que te da dolor de cabeza. Durante muchos años le atribuimos connotaciones bastante negativas, pero no es, por supuesto, por el producto en sí, sino por la forma muy primitiva de destilarlo, muy mala. Y bueno, estamos viviendo un poco el renacimiento, ¿no? del orujo. Estamos limpiando su fama, su mala fama, que durante años persiguió este fantástico producto de base vínica. Y justamente en la Ourense de nuestros días, ahora pues contamos con unos sistemas de destilación industriales, destilerías modernas, que rinden homenaje y poco limpian justo la imagen del orujo y nos dan productos mucho más complejos, mucho más sutiles, mucho más afrutados, como es el caso de nuestro afilador. Es curioso cómo antiguamente una forma que tenían los mercaderes, los comerciantes de captar el orujo, porque sabemos que requisito, digamos, el punto diferencial del orujo es justamente su parte vínica, ¿no? Este olor a pasas que nos deja. Por lo tanto, ellos echaban un poco de orujo porque no tenían otra forma de distinguir entre orujos buenos y orujos malos en la palma de la mano. La palma de la mano, digamos que no es un olor, nuestra propia piel, nuestro propio pH, convivimos con él desde que hemos nacido. Por lo tanto, nuestro cerebro incluso no lo procesa, es un aroma muy neutro para nosotros. Y al verter un poco de orujo en la palma de nuestra mano, dejamos que evapore un poco el alcohol durante los primeros segundos. Y lo que tiene que quedar de esto es un aroma muy persistente a uvas pasas y que nos recuerde un poco, que hay este recuerdo de la materia prima. Cuando el orujo lo echamos en la mano y no nos deja la mano con este aroma tan característico, es mal orujo. Bueno, hemos visto un poco qué es el orujo a grandes líneas y pasamos directamente a nuestro propio afilador. Lo que más llama la atención aquí en la presentación, seguimos teniendo la imagen antigua de la botella. Pido disculpas, sobre todo a Jorge Blesa, si está ahí y me escucha, lo siento. No tenía otra. Bueno, lo que más destaca es justamente su transparencia. De ahí pues la decisión de embotellar con un tapón negro y una botella, un cristal totalmente transparente, justamente para crear este contraste y dar a destacar nuestra transparencia. Es muy difícil mantener esta característica debido a los residuos que a menudo, pues, esta opacidad que a menudo se conservan los orujos, sobre todo cuando lo echamos en el congelador, ¿no? ¿Cómo logramos esta transparencia? Bueno, realizamos un tratamiento en frío
y mandamos el orujo antes del embotellado por debajo de los 0 grados centígrados. Por lo tanto, lo que hacemos es condensar lo que vienen a ser los coloides y podemos filtrar, separamos estos residuos. Y bueno, es un poco el mismo procedimiento que se hace en muchos vinos para estabilizarlos y eliminar los tártaros. No sé si últimamente habéis podido catar afilador. Tuve la posibilidad de hacer una cata comparativa hace poco y la verdad es cierto que es un mundo que por cultura, vengo de otro país o que tenía un poco olvidado y es brutal, es increíble la diferencia que hay entre nuestro producto y otros productos de la competencia, como puede ser, bueno, la Rua Vieja o otros productos multiventas que se venden muchísimo. Y es increíble cómo podemos percibir toda la carga aromática del bagazo de la uva, en nuestro caso. Es muy importante a la hora de destilar orujo con técnicas modernas y con sistemas industrializados modernos, es también que podemos controlar muchísimo más la cantidad de azúcar del bagazo, es decir, en lugar de cubrirlos y hacerlos fermentar con un telón, pues evidentemente todo esto ahora se hace en estanques de acero inoxidable, controlando muchísimo más esta formación de azúcar, ¿ok? Las técnicas modernas en el afilador, pues el bagazo, en lugar de llegar, el mosto, en lugar de llegar con una graduación alcohólica de 6, 7, 8 grados, está alrededor de los 3 o 4. Por tanto, tiene menor cantidad de azúcar, menor cantidad de metanol, muchísimo más, mucho mejor perfil aromático, ¿sí? No se cubre tanto por esta agresividad que tenemos en otras circunstancias. Por tanto, en cata, pues nos sorprende su amabilidad, es aromático, no raspa, no tiene este toque tan fuerte que nos imaginamos pues, cuando vamos a catar un orujo. Es cierto también que su temperatura ideal para el consumo pues está en los 12 grados, es decir, si puede estar un pelín frío, mejor. Bueno, a raíz de afilador, que digamos viene a ser un poco la base, ¿sí? La base de nuestro portfolio de afilador, pues tenemos el licor de hierbas que es algo muy endémico de la cultura gallega. Hemos visto todos estos días como siempre, absolutamente, la mayoría de los licores nacen con propósitos médicos, pues igualmente el licor de hierbas era algo que las abuelas gallegas daban a los nietos para pues, quitarles dolor de barriga o malestares genéricos. Y evidentemente se utilizan materias primas y hierbas endémicas de esta zona. Materias primas y hierbas muy características que son la hierba luisa, la menta y la manzanilla. Son 3 elementos fundamentales que utilizamos evidentemente en la elaboración de afilador hierbas que no es otra cosa que orujo afilador, macerado, hemos visto antes esta técnica de la maceración con estas hierbas autóctonas de Galicia. Es importante el aroma fresco, notas balsámicas, dulces también. Pero lo más importante es que, aunque sea un licor de hierbas, seguimos guardando el recuerdo de la materia prima, del orujo, por lo tanto de la uva, nunca desaparece. Y es otra cosa muy interesante ver una cata comparativa con, vuelvo a repetir, Rua Vieja o otros licores de hierba muy vendidos o menos vendidos, es justamente que en estos últimos desaparece la parte vínica, desaparece por completo. Sin embargo, nuestro licor de hierba se integra de una forma realmente excepcional, muy balanceado. Nos quedamos siempre en Galicia, no con afilador, sino con otro gran producto que tenemos,
que es el Mar de Frades, el orujo de hierbas y frutas. Creo que recientemente hubo un cambio en el etiquetado, bueno, por temas un poco de legales, ¿no? Debido a ciertos criterios. Y la verdad que es un homenaje increíble a toda la cultura vínica y enológica de las Rías Baixas, en las que, bueno, se trabajan las típicas, muy conocida variedad de uva Pariño. Y además de las hierbas que ya hemos visto ahora recientemente, utilizamos la ciruela Mirabel, que es esta que vemos en la foto. Son pequeñas ciruelas de aroma muy, muy intenso y aportan pues toda esta carga frutal a este orujo. La verdad, creo que es un homenaje perfecto a los orujos. Tiene una profundidad increíble. Podría ser un poco el coñac de los orujos, ¿no? Por así decir. Tiene unos matices increíblemente complejos, armoniosos, un final muy largo. Y bueno, dando un pequeño paso atrás, para terminar con la gama de afilador, pues tenemos nuestra crema y nuestro licor de café. Son dos productazos increíbles, posiblemente a mí personalmente, dentro de lo que es la marca afilador, son los que más me gustan. La crema tiene una textura increíblemente buena. Esto es debido al hecho de que utilizamos menor cantidad de nata en su elaboración, por tanto la consistencia, el cuerpo es un pelín más líquido, no es tan untuoso, no es tan lechoso, ¿sí? Y no es otra cosa, pues la base que siempre utilizamos, que es nuestro orujo, con añadido de crema. Incluso en este producto, que es, pues, evidentemente tienen un sabor a vainilla, estos aromas avanillados, a dulce de leche, a natilla casera, pues aún así seguimos percibiendo la parte vínica, muy importante. O sea, es increíble como esta parte vínica nunca la perdemos en ninguna gama de productos afilador. Pasamos al licor de café también, que es brutal. Utilizamos una mezcla de granos, cuyo 75% son granos provenientes de Brasil. Realizamos un tostado con granos un poco más grandes con respecto a lo normal, por lo tanto evitamos que se filtren poses o elementos del café que no nos interesan, y todo este café es torrefacto a 5 minutos de la planta, por lo tanto este grano llega caliente aún y lo dejamos macerar en la base alcohólica de orujo. Y la verdad que tiene un buque aromático increíble. Sobre todo la diferencia con otras marcas de la competencia es el aspecto natural que tiene el afilador. Es decir, cerramos los ojos y realmente parece que estamos saboreando una taza de café con añadido vínico, ¿no? Pues cogemos cualquier otra marca y la verdad que es más bien una entrada química. Estamos tomando algo distinto, ¿no? Algo no tan artesano. Y bueno, pasamos a Villamassa. Hoy, por cierto, a las 6:30 de la tarde haré un directo en la página Villamassa en Facebook, Villamassa España, donde haré un par de cócteles fáciles y sencillos. Por tanto, si tenéis una botella de Villamassa, un par de limones y queréis acompañarme, pues ahí estaré a las 6:30 de la tarde. Bueno, Villamassa ya lo conocemos de sobra, mejor limonero del mundo, lo hemos visto estos días. Mi tierra es pura tradición italiana, se elabora en la zona de la Bahía de Sorrento. Bahía de Sorrento, lo hemos visto estos días, es un poco una anomalía dentro del cultivo de cítricos, que suelen crecer más bien en la parte abajo de la bota, ¿no? Que es Italia. ¿Por qué crecen estos limones tan especiales ahí? Pues lo hemos visto estos días. Volcán Vesubio, que es la típica postal de la ciudad de Nápoles, ¿no? Con el Vesubio de fondo. Pues es un volcán activo, muy grande, y que durante los años, durante las varias épocas
geológicas, lo que produjo es un microclima en esta zona, una zona que es, por lo tanto, un pelín más cálida, donde influyen también los vientos del mar Mediterráneo y se crea, por lo tanto, como si fuera un pequeño invernadero. Es un poco parecido al concepto de Marbella. Yo estoy viendo ahí, es increíble como hay un microclima muy característico, ¿no? Y es dentro de este entorno natural que, por lo tanto, incluso el terroir, la tierra, pues tiene unas propiedades un pelín distintas. Y bueno, hay especulaciones sobre el origen histórico, ¿no?, de la elaboración del limoncello. Hay quien dice que este cultivo de limones se utilizaba en época romana, otros que fueron los sarracenos, pero en realidad no hay un testigo histórico muy atendible, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos encontramos ahí. Son zonas increíbles donde toda la pasión italiana, esta pasión pues, que vemos en las películas de los años 50, de Fellini, un poco la cultura de la dolce vita, pues la vemos ahí y realmente son zonas increíbles donde la influencia del mar es muy importante, ¿vale? Es cultura mediterránea 100%. Estos son nuestros limoneros. Y el protagonista de este licor, que no es otra cosa que una base alcohólica de remolacha, que es lo que típicamente crece en Italia, en toda la área mediterránea, con un añadido de limón. Es un licor de limón, no tiene ningún tipo de denominación ni de característica, es decir, limoncello es un licor de limón. Utilizamos el limón Val Sorrento, que sabemos que es una fruta protegida por una DGP en Italia. Es un limón que crece solo en esta zona, es un limón que tiene una estructura, una forma más ovalada. Es un limón que tiene muchísimo aroma. En la piel, en el exocarpo, que es la parte amarilla, se concentra una cantidad de aceites mucho mayor con respecto a un limón normal. Y tiene también un sabor dulce, es decir, que incluso casi se puede morder y comer como si fuera una fruta, como si fuera una naranja, ¿no? Bueno, ¿por qué el limoncello no es ácido? Por lo tanto, porque utilizamos solo la piel, ¿vale? Solo únicamente la piel, exocarpio, ¿sí? Dejamos absolutamente todo lo blanco, que es la parte que amarga. Esto es aplicable también en los gin tonic. Cuando preparamos un gin tonic, utilizar solo esta parte amarilla, que es donde están los aceites. Los aromas están en la piel, por lo tanto, estos aceites que se llaman limoneno y terpeno. Parte importante, estos aceites son solubles en alcohol y insolubles en agua, es decir, que por abajo de los 30 grados precipitan. Y esto es una cosa que podemos comprobar tranquilamente haciendo este pequeño experimento. Cogemos Villamassa, le añadimos alcohol neutro y hacemos lo mismo con otro producto elaborado no de forma natural, pues vemos como el caso de Villamassa, hay esta separación, ¿no? Esta precipitación, mientras que en un limoncello, por así decirlo, un licor de limón, en el que no utilizan limones naturales, pues el líquido se mantiene absolutamente igual. Y esto es una cosa muy divertida que podemos hacer en casa, incluso de cara a los clientes. Y estas son unas máquinas peladoras que hay en la planta de Villamassa. Originariamente se utilizaban para el pelado de los kiwis. Nuestros ingenieros pudieron adaptarlos al pelado de los limones. Esa es una bonita imagen de todas nuestras pieles de exocarpio. Y bueno, este era un poco rápidamente lo que es limoncello. Tenemos unos minutillos, 15 minutos. Si tenéis algunas preguntas más técnicas o específicas en relación al limoncello, si no, explicaré también esta tarde durante el directo pequeños puntos. Y vamos con el último producto que compone nuestro magnífico portfolio de licores de sobremesa, que es el Pauscaranzoco. Bueno, es un poco la misma historia que
que el orujo para Galicia. Bueno, el pacharán es endémico y es el símbolo de Navarra. Igualmente, nace un poco bajo este aspecto demográfico. En aquel entonces lo que vemos ahí en la plaza de Di Castillo, y la fuente esta central de la plaza era posiblemente el bar de aquel entonces, eran las redes sociales de aquel entonces, eran el Instagram, el Facebook de aquel entonces. La gente, para abrirse al mundo y conocer y interactuar y socializar, pues iba al centro de la plaza, ¿no? Por lo tanto, Di Castillo sigue siendo un poco el corazón latiente dentro de lo que es el mundo, el imaginario del pacharán navarro, aunque es cierto que incluso en 1441 tenemos un dato histórico, que la reina de Navarra, Doña Blanca, tomaba pacharán para aliviar pues, ciertas molestias intestinales y digestivas, ¿no? Y al igual que el orujo gallego, pues desde antaño, desde hace más de 3, 4, 500 años, empiezan a tomar este pacharán como un remedio para problemas digestivos. Y de hecho se consumía en jarabe, típico jarabe que las abuelas, preparado de endrinas, daban a los niños. Con el pasar del tiempo la gente se dio cuenta que también pues, era un líquido, un licor que estaba perfectamente apto para el consumo humano, y es más, estaba riquísimo. Y por lo tanto empezaron a desarrollar la producción de pacharán como lo conocemos a día de hoy. Pacharán, que no es otra cosa que la maceración de un anisado, que no es lo mismo que un anís, un licor de anís, y luego veremos el porqué, con endrina o arañón, que es el nombre que le dan en Navarra, muy divertido, arañón porque araña, la planta del endrino araña, tiene muchas espinas, y digamos el término técnico científico es Prunus spinosa, que es un arbusto silvestre domesticado, es decir, que implantamos cultivo de endrinos cerca de las plantas donde elaboramos pacharán, ¿no? Es muy importante que desde 2007 pacharán Zoco es el único pacharán en Navarro que utiliza 100% endrinos propios de Navarra. Podríamos decir que el 100% de las otras marcas de competencia importan endrino de zonas como Rumanía, Bulgaria, este de Europa, o incluso de Inglaterra. Hemos visto en la sesión de gin, el slow gin, que es un macerado de enebro con endrina. Es decir, que ahí también tienen utilizan bastante también esta baya, este fruto. Estos son los árboles de endrinos en flor. Justamente ahora es la época en que podemos ver este espectáculo que nos recuerda mucho a los cerezos japoneses, y es un espectáculo realmente impactante para los ojos. Es un espectáculo de naturaleza. Este es el interior, ¿no?, del fruto. Es verde, es ácido, tiene connotaciones muy astringentes. Crece a una altura comprendida entre los 200-300 metros y unos 1000 metros de altura. Y bueno, lo dicho, florece al principio de la primavera, a finales de marzo. Y es muy destacable el hecho de que en Zoco solo utilizamos el 100% de nuestra producción basada en endrinos navarros. Bueno, no sería pacharán sin una base de anisado. Trabajamos el anisado porque es un tipo de licor que preserva ciertas cualidades y no cubre, digamos, se integra muy bien con toda la aportación de la fruta del endrino, ¿no? También tiene una connotación importante a nivel médico, que es la eliminación de gases en la digestión, es decir, típica infusión de anís o de hinojo. Y lo que hacemos es macerar este anisado con endrinos durante 3 meses. 3 meses. ¿Qué ocurriría si lo dejamos más tiempo? Pues posiblemente integraríamos al licor pues, demasiado sabores que no nos interesan, sabores demasiado amargos, incluso permanece del hueso, ¿no?, dentro del producto finito.
lo que se hace es, dentro de estos tanques también, es moverlas para homogeneizar la maceración y, digamos, oxigenarla, ¿no? Y bueno, este era un poco un recorrido dentro de nuestro portfolio de licores de sobremesa. Nos hemos dejado fuera Beresco, ya lo conocéis, es una ampliación de la gama de Zoco, un grandísimo producto, no necesariamente mejor que Zoco, de hecho va un poco sobre gustos. Yo creo que me quedo con Zoco. Es cierto que Beresco tiene una componente frutal mucho mayor, un pelín menos anisado, sobresale menos la parte del anisado y es fruta pura y dura. Tenemos incluso recuerdos a frutos rojos del bosque. Creo que depende un poco también de la circunstancia, pero es un Pacharán premium 100%. De hecho, creo que lo estáis implementando de forma impecable en la alta gastronomía, en estrellas Michelin. Bueno, la verdad que hacemos unos marcones, unos puntos de fuerza brutales. Y es cierto también que en el consumo, yo creo que hasta hace poco esto se veía como algo pasado de moda, ¿no? El consumo de licores, y por supuesto que no es así. Creo que con todo nos estamos concienciando siempre más con un estilo de vida más saludable, con una forma de comer slow food, y todo esto hace que ciertos valores de tradición también vuelvan prepotentemente. Y la sobremesa, incluso en barrios muy underground, como puede ser Malasaña, hipster, pues yo veo que siempre más gente joven se decanta por este tipo de productos, que creo que tienen un futuro muy luminoso por delante. Bueno, esto era, señores, con esto terminamos este plan de formación de Essencial. Muchísimas gracias por haber estado tan numerosos.